esta mi primera canción, que es una canción de cuna que me escribí a mí mismo. No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Íbamos camino a Bombay. Es extraordinario como siempre se cierra el círculo, siempre la serpiente se muerde la cola. El primer viaje a la India y íbamos por esos típicos caminos de la India, sinuosos, angostos, polvorientos, con miles y miles de mendigos por la calle. Y delante nuestro iba un viejecito en la misma dirección que el jeep donde íbamos nosotros. El chofer se detuvo y le dijo: suba, abuelo, lo llevamos. Y el viejecito lo miró con piedad y le dijo: ¿para qué? ¿Y a dónde? ¿A dónde vamos? Estamos aquí y ahora. Nunca olvidé eso. El mañana no interesa, él traerá nueva experiencia porque a cada día le basta con su propio afán, decía Jesús. ¿A dónde vas con tanto apuro? ¿Quién llega primero en la eternidad? ¿A dónde vas en el infinito? Aquí, aquí. ¿Hasta cuándo voy a caminar, maestro? Le pregunté alguna vez a Krishnamurti y me dijo: hasta que te metas en tus propias botas. Pensamos que andamos buscando cuando nos estamos buscando. Es el gran encuentro. Diógenes, que de esto sabía un rato largo, cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Francisco, el de Asís, tenía una de las fórmulas para la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Y tenía razón porque el deseo es el principio del conflicto. A cuanto más deseo, más desdicha. Por desear lo que no tenés, no gozar lo que tenés. Por ejemplo, por dar solo un humilde ejemplo, todos los muchachos viven excitándose con los videos de Thalía, con la que nunca se van a acostar. Y no le prestan atención a Patricia, que por algo Dios la puso en el barrio.
Que también vive excitándose con los videos de Luis Miguel, con el que nunca se va a acostar. Es decir, que están todos calientes para nada y para nadie. Sí, señor. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender. Está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Es tan fácil.